El Renacimiento italiano. El Renacimiento italiano se da justo después de la Edad Media, donde la Iglesia y el Imperio Romano no lograron estabilizar el pensamiento material y espiritual de las personas, dando paso a nuevas ideas, como el humanismo, que van a impulsar el Renacimiento. El humanismo se trataba de un estudio antropológico que procuraba sistematizar y analizar el saber, el entorno y la ética. Esto colocó al hombre en el centro de todas las cosas, partícipe activo de la creación divina. De ahí que la creatividad y por consiguiente el arte fueran valorados como un quehacer supremo. El universo, de hecho, era concebido como una obra de arte, y la técnica, el arte y la ciencia respondían a este universo. Este humanismo, sumado a la presencia de reliquias clásicas de Roma y por lo tanto de Grecia en Italia, permitió el gran estudio de estos temas, apoyado por los mecenas, un apoyo dispensado por los dueños de grandes fortunas. Ellos apoyaban a los artistas con la idea de conseguir un prestigio personal. La presencia de los mecenas enaltecían tanto a los artistas como a los mismos mecenas, y esto sumado al humanismo van a generar un nuevo concepto de belleza, mediante el antropocentrismo, donde hay un interés por la belleza sensible, donde el hombre deja de anular la sensualidad, sino que más bien intenta glorificarla a través del arte, como la poesía, la escultura, la pintura. Además, hay un acercamiento al naturalismo, una proximidad. Ya no es la belleza aquello encontrado en el cielo, lo intangible, sino que era lo que se podía ver, tocar, sentir. Hubo un acercamiento presencial a la belleza. Podemos mencionar que este naturalismo tendrá su propia fuerza como corriente propia en el siglo XVIII y en el siglo XIX, después de enfrentarse al romanticismo. Ahora, con respecto a las características de las obras, primero hay que dividir el Renacimiento en varias etapas. En el 480, la pintura va a tener presencia de pinturas al fresco, además de óleos, temas religiosos, mitológicos y autorretratos. Además, como en el resto del Renacimiento, un gran manejo de la perspectiva. En la escultura va a haber un uso de mármol, bronce y barro cocido, con también variedad de temas, pero sobre todo inspiración en lo clásico, y una separación de la arquitectura. Mientras que en la misma arquitectura, las proporciones ya ahora van a ser humanas, ya que los edificios están hechos para las personas y no para Dios, con una decoración de elementos clásicos como medallones y bajorrelieves, además de uso de elementos decorativos de animales. En el Alto Renacimiento va a haber una mayor propaganda debido a la Reforma, es decir, los mecenas previamente mencionados ahora van a ser los papas, por lo que las pinturas van a tener temas más religiosos. Una presencia del esfumato gracias a Leonardo da Vinci, que provoca más realismo en los cuadros y mayor variedad de colores. En la escultura va a haber una mayor tendencia a lo monumental, precisamente por la influencia papal. Y en la arquitectura, grandiosidad de construcciones. Nuevamente los edificios presentan características de ser para Dios, además de, naturalmente, grandes construcciones de catedrales. En el Bajo Renacimiento o en el Manierismo, la pintura tendrá proporciones más alargadas e irreales, y también un tratamiento irreal de la luz y el color. La escultura mantiene su tendencia a lo monumental. Y en la arquitectura, existe ahora el estilo personal del arquitecto. De aquí viene el nombre manierismo, por lo que hay un libre uso de elementos arquitectónicos. Entre los exponentes hay grandes artistas, que todos conocemos alguna que otra obra, como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Rafael Sanzio, Donatello, Botticelli. Leonardo da Vinci con su Gioconda, La Última Cena, El Hombre de Vitruvio, y con Miguel Ángel, el David, Tondodoni, las Piedades, Bóveda de la Capilla Sixtina, son probablemente los dos artistas más famosos de la historia. Además, Rafael Sanzio con la Escuela de Atenas, su Madonna Sixtina, Donatello con su escultura de Gata Melata, San Giorgio, y Botticelli con el nacimiento de Venus, la primavera, Venus y Marte. El neoclasicismo, un regreso a lo clásico. Podría decirse un segundo renacimiento, época que va a coincidir con la Ilustración, al principio del siglo XVIII, finales del siglo XIX. El contexto histórico del neoclasicismo va a aparecer la Ilustración, una corriente intelectual basada en la razón. De ahí proviene el culto de la razón, visto en el neoclasicismo. Esta vuelta a lo clásico va a defender la libertad del individuo, la igualdad de los hombres, por lo que el arte va a estar relacionado a inculcar valores de igualdad, de fraternidad. Además, va a estar directamente relacionada por el enciclopedismo de Diderot, que consideraba que el conocimiento se encontraba mediante la razón, por lo que el arte va a estar directamente relacionado y girando alrededor del culto de la razón. El neoclasicismo busca educar a sus ciudadanos mediante esta belleza clásica, donde los artistas difunden valores para la sociedad,
mediante la belleza clásica, es decir, proporción y simetría, entre otros valores. Este fin didáctico, esta búsqueda de indoctrinar en valores adecuados para una sociedad moral, se observa en todas las artes del neoclasicismo. Por ejemplo, en la pintura hay una serenidad de los personajes, son ejemplos morales al ciudadano, con una luz fría, como una pureza, además de temas mitológicos, contornos claros y anatomía idéntica al estándar renacentista y clásico, es decir, buscan educar mediante el clasicismo. En la escultura se encuentran desnudos en erotismo, simetría, proporción y equilibrio, una pureza ideal, pero ligeramente más alejada de los humanos de la que está presente en el Renacimiento, es decir, es todavía más idealizada. Se utiliza mármol y bronce para este fin. En la arquitectura va a dominar la sencillez, van a existir menos contrastes de volúmenes y menos adornos, y las líneas rectas van a dominar sobre las curvas. Canova, italiano, presenta las Tres Gracias, Venus y Adonis y el busto de Napoleón, entre otros. Luis David presenta a Napoleón cruzando los Alpes, al juramento de los Horacios y la muerte de Marat. Angélica Kaufmann expone Ariadna abandonada, Rinaldo y Armida y la muerte de Alcestis, mientras que Goya muestra a la maja vestida, la maja desnuda, el aquelarre y Saturno devorando a su hijo. Como parte del contexto histórico, el periodo romántico va a aparecer como respuesta a la razón, a la época de ilustración que se había impuesto la época pasada. De hecho, el artista va a ser un artista guiado por los sentimientos y no por las emociones, con diferentes posturas, incluyendo una gran insatisfacción con el público y con su propia obra. El romanticismo va a ser una revolución ante la norma clásica, va a ser contraparte de los neoclásicos, ya que va a potenciar el amor a la Edad Media, la contemplación de la naturaleza como una fuerza desencadenada, la nostalgia, lo lejano, lo sublime, lo enfermizo. El romanticismo se presenta como la contraparte del neoclasicismo, ya que se enfrenta a muchos de sus conceptos y características, al alejarse del culto a la razón y los valores ideales para acercarse más a lo esotérico, a lo misterioso o a lo ruin. El enfrentamiento de lo neoclásico se encuentra en la pintura, con la obsesión por la muerte, pesimismo, expresividad, un espíritu religioso, pero en el pasado, donde se evoca nostalgia, un uso de la luz y los colores de manera abstracta, y un gran nacionalismo, y en general muchas de sus obras presentan mucho misticismo. La escultura va a tener menos tratamiento que en otras épocas. De hecho, mantiene tradiciones neoclásicas, pero la superficie deja de ser lisa. Además, evoca emociones más humanas. Lo representado es menos idealizado y se acerca más a lo que el humano puede sentir. En la arquitectura va a haber una gran tendencia al estilo medieval, con una decoración policroma. Además, existe la innovación en materiales de construcción, como el hormigón y el hierro. Géricault pintó El Loco, El Cleptómano, Mujer demente, entre otros, como una serie de retratos de enfermos mentales. Turner pintó Barco de esclavos, Aníbal cruzando los Alpes y Naufragio. Delacroix expone La Casa del León, Huérfana en el cementerio y Cristo en el mar de Galilea, mientras que Friedrich presenta Un monje en la orilla del mar y El mar de hielo. El manierismo es un estilo artístico que predominó en Italia desde el final del Alto Renacimiento, por ahí del 1530, hasta los comienzos del periodo barroco hacia el año 1600. Se originó en Venecia, gracias a los mercaderes, y en Roma, gracias a los papas Julio II y León X, pero finalmente se extendió hasta España, Europa Central y Europa del Norte. Cuando el Renacimiento comenzó su crisis, el movimiento manierismo abandonó la proporción de las figuras, la perspectiva del espacio, las expresiones dulces y mesuradas de los personajes renacentistas, así como el uso de líneas claras y definidas. En la pintura, el manierismo tiene una contraposición con los elementos clásicos basados en la belleza, la armonía y la unidad. A su vez, las obras manieristas son inestables, tensas y desequilibradas. Se sustituyen los colores suaves por otros más fríos. Las tonalidades no siempre corresponden a los objetos representados. Los dibujos son muchas veces exagerados, sofisticados y artificiosos, y acentúan gestos y giros, y hay predominio en las curvas. Los artistas deforman sus composiciones por diversos ejes, generalmente diagonales.
Algunos pintores manieristas son Bronzino con su obra De Panciatichi Holy Family en 1540, El Greco con La curación del ciego en 1567, Tintoretto con San Marcos rescatando un sarraceno del naufragio en 1566 y Veronés con Las bodas de Caná de 1562 al 1563, que fue la conclusión de su creación. En la escultura, el manierismo da dinamismo a sus obras a través de las líneas curvas y las formas serpenteantes, y existe un canon más alargado y figuras retorcidas, así como el interés por el hombre y el cuerpo humano, el naturalismo y el antropocentrismo. Algunos escultores manieristas son Benedetto Cellini con la escultura de Perseo con la cabeza de Medusa, y Juan de Bolonia con la fuente de Neptuno y la escultura Hércules y el centauro Neso en 1599. El barroco. El barroco surgió al final del Renacimiento, se manifestó principalmente en Europa occidental, aunque debido al colonialismo también se dio en numerosas colonias de las potencias europeas, principalmente en Latinoamérica. Abarcó todo el siglo XVII y principios del siglo XVIII. El barroco es una época caracterizada por las fuertes disputas religiosas entre los católicos y los protestantes, por lo que el Concilio de Trento, realizado en 1545 hasta 1563, causó grandes reformas en el catolicismo en respuesta a la reforma protestante de Martín Lutero. En ninguna época como la barroca se ha construido un número tan grande de iglesias y capillas, estatuas de santos y monumentos sepulcrales. Algunas características que marcaron el periodo barroco fueron que expone el gusto por lo elegante, lo extravagante y el exceso de ornamento, la valorización del detalle, la búsqueda de la espiritualidad, de las sensaciones y las pasiones internas, el dualismo y la contradicción, contrastes entre luces y sombras, sentido del movimiento, oscuridad, complejidad y sensualismo. La pintura barroca italiana. A finales del siglo XVI surgen en Italia dos corrientes artísticas que determinarán la pintura barroca, las cuales son el naturalismo tenebrista y el eclecticismo clasicista. El naturalismo tenebrista es una tendencia pictórica del barroco introducida por Caravaggio, que acentúa el fuerte contraste entre la luz y la sombra, puesto que en el tenebrismo los objetos iluminados destacan con más fuerza. Por otra parte, el eclecticismo clasicista se opone al naturalismo de Caravaggio y más bien parte del naturalismo para luego embellecerlo e idealizarlo. Algunas características de la pintura barroca italiana son el naturalismo que desemboca en el realismo. Además, se presenta todo tipo de realidades, lo bello, lo feo, lo agradable, lo desagradable. Se da la importancia del color, pues el color predomina sobre el dibujo y sobre la línea. Además de una profundidad continua, muy natural y realista, las figuras se funden con el ambiente. Estas pinturas tienen composiciones asimétricas, es decir, sin orden. Además se prefiere la línea diagonal y existe la relevancia de la luz, porque pueden existir grandes contrastes que lleven al tenebrismo. Algunos de los temas tratados en la pintura barroca italiana son los hechos religiosos, especialmente místicos, ya sean visiones, milagros y martirios de santos. En estas pinturas religiosas suelen aparecer elementos que realzan el dramatismo sagrado, como las nubes, ángeles y fuertes fuentes de luces. También pasajes mitológicos aparecen frecuentes desnudos. Los paisajes pueden ser urbanos o rurales, y con los retratos se capta no solo el aspecto físico del retrato, sino lo psicológico, así como a su vez sucesos históricos. Entre algunos de sus ponentes tenemos a Caravaggio con su obra La conversión de San Pablo en 1600, a Carracci con su obra Los amores de los dioses en 1607, a Guido Reni con su obra La matanza de los inocentes en 1611 y a Tiepolo con Rinaldo y Armida en su jardín en 1745. La escultura barroca. La escultura barroca fue principalmente utilizada para decorar las obras arquitectónicas de este periodo, tanto interna como externamente. En contraposición al orden que presentan las esculturas y en general las obras renacentistas, el barroco trabaja con composiciones menos organizadas sin tanto orden. Además, se impuso el realismo en las representaciones, a las que se dotó de rasgos físicos y movimientos naturales.
Todos los detalles del cuerpo humano se representaron minuciosamente, reflejados en desnudos en estado puro. La naturaleza se representa de tal como es, dejando a un lado la idealización. Además, se exaltaron los sentimientos y se dio mucha teatralidad a los gestos. Hubo un gran interés por plasmar la psicología de los personajes. A su vez, se potenciaron los efectos luminosos, los pliegues de la ropa y los gestos de las figuras provocaban combinaciones de luces y sombras. La temática habitual es la de religión. Ángeles, mártires, santos son habitualmente representados y en las esculturas paganas los héroes y los dioses paganos suelen aparecer. Además, estas esculturas están hechas de mármol y de bronce. Entre las esculturas barrocas más famosas está el Éxtasis de Santa Teresa de Bernini, Apolo y Dafne de Bernini, la tumba del Papa León XI de Algardi, la fuente de Apolo de Versalles y Milón de Crotona de Pierre. Con el movimiento barroco surgen en Europa dos comportamientos artísticos diferentes, el católico y el protestante. En la época del siglo XVI, la zona de Flandes que siguió bajo tutela española era católica, mientras que en los Países Bajos, en Holanda, predominó el burgués. El arte holandés estaba inspirado en la vida cotidiana, retratos, costumbres, paisajes, bodegones, etc. Temas que no habían sido tratados anteriormente, pero que para el holandés representaba el tema central de sus obras. Es decir, la iglesia deja de ser su principal artista y el público burgués se convierte en su principal comprador. Las imágenes religiosas que sí se representaban estaban basadas en la ideología protestante, es decir, el Antiguo Testamento. Como se mencionó anteriormente, el arte holandés estaba dirigido al burgués, por lo tanto existía un formalismo típicamente naturalista, ya que se creaban para marcos pequeños que se adaptaban fácilmente al interior de una casa burguesa. Además, representaban las pretensiones psicológicas que caracterizaban al burgués. Los pintores holandeses utilizan la luz para unificar los elementos de un cuadro, es decir, en vez de utilizar la luz para seleccionar las partes más importantes de un cuadro, la utilizan para unificar todos los elementos del cuadro dándoles importancia por igual. Algunos de los pintores más representativos de este arte son Rembrandt van Rijn, que es considerado el artista más importante de este estilo y abordó con éxito una variedad de técnicas y géneros, además mantenía una originalidad en el tratamiento de sus temas y de la luz. Johannes Vermeer, que pintaba cuadros pequeños de género, vida familiar burguesa y de la ciudad, tenía muy buenas cualidades para el paisajismo y hoy en día se reconoce por su maestría en el uso y tratamiento de la luz. Sus obras carecían de los adornos típicos del barroco y es clara y limpia. Como se mencionó anteriormente, este estilo estaba altamente inspirado en una temática religiosa. Además, la aristocracia impulsa el desarrollo de temas profanos y mitológicos. Otra de sus influencias fue la sociedad enriquecida, esto debido al comercio de sus manufacturas textiles y la costumbre a la buena vida. Por este motivo destacaban los temas de las fiestas aldeanas y las bodas. Con ellos se representaba el optimismo y la alegría. Los bodegones además se trataban de naturaleza muerta, grandes piezas de caza y abundancia de alimentos y frutas. La pintura flamenca se caracterizaba por la importancia del color, el lujo, el realismo, la expresión de movimiento, la luz y la profundidad continua, entre otros. En este estilo destaca Pedro Pablo Rubens, quien fue el máximo representante de este barroco católico. Le tenía mucho aprecio al Renacimiento italiano y eso tiene mucha influencia en su pintura. Las principales características de sus pinturas eran el gusto por el color, el movimiento, dinamismo y representaba la alegría al máximo. Utilizaba una gama de colores muy vivos y los aplicaba con gran intensidad. Además, el movimiento alcanzaba la máxima expresión con retorcidas formas, composiciones ondulares y la tensión de los músculos. Aunado a todo eso, Rubens tenía una inclinación con las formas gruesas y redondeadas, especialmente en los cuerpos de las mujeres.
La pintura española se destacó por el contenido, ya que este era principalmente religioso y los clientes eran principalmente de órdenes religiosas, por lo tanto casi no se aprecia la mitología excepto en la corte. Existía una presión de la Inquisición, la cual prohibía los desnudos y lo pagano. Triunfa el realismo, abandonando la elegancia renacentista y la distorsión manierista. Además, los temas religiosos creaban escenas donde destacaban los cuerpos en éxtasis o las miradas hacia el cielo. Esta etapa se dividió en dos periodos, la primera mitad y los años centrales. La primera mitad se caracterizó por el realismo y el tenebrismo. Trataba de desprenderse del manierismo ítalo-flamenco. En los años centrales está la generación de los grandes maestros, Velázquez, Rivera, Zurbarán y Alonso Cano. Esta época representa el apogeo de la pintura española. Entre sus máximos exponentes tenemos a José de Rivera, que sus obras se destacan en dos etapas. En la primera fue tenebrista y se encontraba muy influenciado por Caravaggio, y en la etapa madura se encontraba influenciado por el clasicismo y la pintura veneciana. En este momento elimina los fondos oscuros con el fin de lograr una mayor luminosidad. Su pintura se caracterizaba por la profunda emoción religiosa de los temas, en donde destacaban los temas de martirio. Diego Velázquez fue el máximo representante de la pintura barroca en su país. Aunque la mayoría de los pintores españoles pintaban obras de carácter religioso, él pintó casi exclusivamente retratos y temas profanos. Sus grandes cualidades artísticas le permitieron captar los efectos atmosféricos entre los cuerpos, la irradiación de la luz y la vibración visual de los colores.